Sostuve su pequeño cuerpo en mis brazos mientras la bajaba del árbol, sus pies descalzos aún mecidos por el viento del desierto. Una niña, apenas 12 años, con un cartel atado al cuello que proclamaba su supuesto crimen. El hombre blanco no perdona, decía aquella madera tallada con odio. 14 años cazando a los peores hombres del territorio me habían vuelto inmune al horror, o eso creía. Pero aquella mañana, bajo el sol inclemente de Arizona, algo se quebró dentro de mí al ver su rostro. La llamaban asesina, pero sus ojos sin vida contaban otra historia. Una historia que yo iba a desenterrar, aunque tuviera que incendiar Silver Creek hasta sus cimientos para encontrar la verdad. El camino a Silver Creek era un sendero de polvo y promesas rotas. Lo recorrí con la imagen de la niña apache grabada en mi memoria como un hierro al rojo vivo. Jasper McGannon, cazarrecompensas, verdugo a sueldo, testigo silencioso de la crueldad humana. Ese era mi nombre y mi condena. El pueblo apareció en el horizonte como una mancha gris contra el atardecer rojizo. Un lugar que prosperaba gracias a la plata y los secretos. Las calles principales rebosaban de riqueza mal disimulada, mientras, en los callejones, la miseria mostraba su verdadero rostro. La oficina del sheriff Thompson ocupaba un edificio sólido de piedra. El hombre me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le hablé sobre la niña que había encontrado en el camino. Su expresión apenas cambió cuando mencioné el cuerpo, como si habláramos del clima o del precio del whisky. La niña era una apache que había apuñalado a un respetable ciudadano, me explicó con voz monótona. Un caso cerrado. Justicia. Fronteriza. La ley del territorio. Sus palabras sonaban ensayadas, un discurso preparado para forasteros entrometidos. Pregunté por el nombre de la niña. El sheriff se encogió de hombros mientras limpiaba su revólver. Dijo que era solo una salvaje, que los apaches ni siquiera daban nombres reales a sus hijos. La llamaban Pequeño Cuervo, añadió con desdén, como quien habla de un animal. El salón principal del pueblo estaba lleno aquella noche. Me senté en una esquina, observando a los hombres que bebían y reían. Comerciantes, mineros, soldados del fuerte cercano. Todos parecían compartir una complicidad silenciosa que flotaba en el aire como el humo de los cigarros. La camarera se acercó a mi mesa, una mujer de mediana edad con ojos que habían visto demasiado. Le pregunté por la niña apache. Su mano tembló ligeramente mientras servía el whisky. Me dijo que me marchara si sabía lo que me convenía, que olvidara lo que había visto. Pero yo ya no podía olvidar. Durante años había observado la maldad humana con la distancia profesional de un sepulturero. Cobraba por llevar a hombres ante la justicia, sin preguntar si esa justicia era ciega o simplemente estaba corrupta hasta la médula. La camarera miró nerviosamente hacia la puerta y susurró un nombre antes de alejarse. Juez William Blackwood, el hombre más poderoso de Silver Creek, el hombre al que la niña supuestamente había atacado, el hombre que había sobrevivido milagrosamente con apenas un rasguño en el brazo. Esa noche en la habitación del hotel saqué mi libreta gastada. Empecé a escribir lo que sabía y lo que sospechaba. Una niña apache, un poderoso juez, un pueblo que guardaba silencio. Mientras la pluma rascaba el papel, sentí que despertaba de un largo letargo, como si durante años hubiera estado dormido, transportando cuerpos sin hacer preguntas, aceptando las verdades oficiales como un buen soldado. La luna iluminaba mi habitación cuando decidí que esta vez sería diferente. Esta vez no sería solo un instrumento de una justicia dudosa. Esta vez encontraría la verdad por mí mismo. Por ella, por Pequeño Cuervo, cuyo rostro se había unido a las pesadillas que me visitaban cada noche. El amanecer trajo consigo un calor sofocante. Me dirigí hacia el lado oeste del pueblo, donde las casas se volvían chabolas y las calles carecían de nombre. Allí vivían los marginados, los invisibles para la próspera Silver Creek, mexicanos, negros libertos, nativos que habían abandonado sus tribus. Una anciana de piel curtida lavaba ropa en un barreño. Le pregunté por la niña apache. Sus ojos oscuros me estudiaron con desconfianza. Después de un largo silencio, me indicó una choza al final del callejón. Allí encontraría a la mujer que cuidaba de Pequeño Cuervo. La choza olía a hierbas medicinales y pena antigua. Una mujer de mediana edad me recibió con un cuchillo en la mano. Tenía rasgos mezclados, sangre apache y mexicana en sus venas. Se presentó como María. Había acogido a Pequeño Cuervo cuando la niña llegó al pueblo, perdida y hambrienta. María bajó el cuchillo cuando le expliqué que había
encontrado el cuerpo. Sus lágrimas silenciosas hablaban de un dolor más profundo que el miedo. Me contó que el verdadero nombre de la niña era Nailin, que significaba valiente. Una cruel ironía para alguien que había terminado sus días de forma tan despiadada. La historia que María me narró durante las horas siguientes hizo que mi sangre se helara. Nailin había llegado a Silver Creek tras la masacre de su familia por soldados del fuerte. Sola, María la acogió y la protegió. La niña trabajaba limpiando en la mansión del juez Blackwood en las colinas que dominaban el pueblo. Una tarde, Nailin regresó temblando. No quiso hablar de lo ocurrido, pero se negó a volver a la mansión. 3 días después, hombres del East Poinciana Sheriff llegaron a buscarla, acusándola de robo. María los convenció de que la niña era inocente. La siguiente vez que vinieron, la acusación era de intento de asesinato. Se la llevaron a rastras. María trató de verla en la cárcel, pero le negaron el acceso. 2 días después le informaron que la prisionera había confesado y había sido ejecutada, sin juicio, sin testigos. La ley del territorio para los salvajes, le dijeron. Mientras escuchaba, las piezas comenzaban a encajar. Un patrón oscuro emergía de las sombras de Silver Creek. Pregunté a María si había más niños trabajando para las familias acomodadas del pueblo. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Esa tarde recorrí el pueblo con nuevos ojos. Observé a los niños que trabajaban en las casas ricas. Demasiado delgados, demasiado silenciosos, demasiado asustados. Niños huérfanos, niños mestizos, niños apaches, niños que nadie reclamaría si desaparecían. En el salón escuché conversaciones con atención. Rumores sobre fiestas privadas en la mansión Blackwood, sobre visitantes importantes que llegaban en la noche y partían antes del amanecer, sobre carruajes que transportaban carga especial hacia el este, hacia ciudades donde los ricos pagaban por placeres exóticos. Una noche seguí a uno de los ayudantes del juez hasta un almacén cerca de la estación. Lo que vi allí confirmó mis peores sospechas. Jaulas. Pequeñas jaulas donde mantenían a niños y niñas. Algunos nativos, otros mexicanos, algunos simplemente pobres. Mercancía humana. El negocio oculto que hacía próspera a Silver Creek. Regresé a mi habitación enfermo de rabia y disgusto. En mi mente se formaba una imagen clara. Nailin no había intentado matar al juez por robo o por salvajismo. Había intentado defenderse, o defender a otro niño. Y por eso la habían convertido en un ejemplo público. Un mensaje para los demás. El hombre blanco no perdona. El sheriff Thompson apareció en mi puerta a la mañana siguiente. Me sugirió amablemente que mis servicios no eran necesarios en Silver Creek, que un cazarrecompensas podía encontrar trabajo más lucrativo en otros lugares. Sus palabras eran educadas, pero sus ojos transmitían una amenaza clara. Le sonreí y le dije que partiría pronto. Mientras cerraba la puerta supe que el tiempo se agotaba. Había removido el avispero. Ahora tendría que ser más rápido que las avispas. La mansión Blackwood se alzaba como un monumento a la ambición humana, construida con la plata de las minas y el sudor de los desesperados. Esa noche escalé el muro trasero, moviéndome entre las sombras como había aprendido durante años persiguiendo a prófugos. Las ventanas del estudio estaban iluminadas. A través de las cortinas distinguí la silueta del juez Blackwood. No estaba solo. El sheriff Thompson y el capitán Miller del fuerte cercano compartían brandy y risas con él, la santa trinidad del poder en Silver Creek. Me deslicé hacia la parte de servicio. Una joven sirvienta salió a tirar agua sucia. La inmovilicé antes de que pudiera gritar. Le mostré el dibujo de Nailin que María me había dado. El miedo en sus ojos confirmó lo que sospechaba. La sirvienta se llamaba Consuelo. Tenía 16 años y llevaba 3 trabajando en la casa. Entre sollozos ahogados me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. El juez Blackwood tenía gustos particulares, gustos que satisfacía con los niños que trabajaban para él. Nailin había sido especial. Se había resistido, y cuando finalmente el juez intentó someterla, ella había encontrado un abrecartas en el escritorio. Lo había clavado en el brazo del hombre antes de escapar. Una herida superficial que había desatado una venganza desproporcionada. Pero había algo más, algo que hizo que mi estómago se revolviera. El juez no actuaba solo. Era parte de una red más amplia. Hombres poderosos de ciudades del este enviaban pedidos específicos. Niñas apache de ojos oscuros, niños mexicanos de cierta edad,
huérfanos rubios con ojos azules, mercancía seleccionada para satisfacer los más viles deseos. El sheriff proporcionaba protección. El capitán Miller aseguraba que los ataques a pueblos indígenas dejaran suficientes huérfanos para alimentar el negocio. Los comerciantes del pueblo transportaban la mercancía en sus caravanas regulares hacia el este. Un sistema perfecto que funcionaba desde hacía años. Consuelo me habló de registros, de un libro negro donde el juez anotaba meticulosamente cada transacción, nombres, fechas, precios, el registro completo de su imperio de miseria. Lo guardaba en una caja fuerte tras el retrato de su esposa fallecida, una broma macabra que solo él encontraba divertida. Esperé hasta la madrugada. Cuando la casa dormía, me deslicé hasta el estudio. El retrato mostraba a una mujer hermosa de rostro severo. Lo descolgué con cuidado. Manipulé la combinación de la caja fuerte hasta que se dio con un clic satisfactorio. El libro negro estaba allí, junto con fajos de dinero y documentos legales. Lo abrí y sentí que mi alma se ensombrecía aún más con cada página. Cientos de nombres, cientos de vidas destruidas, fechas que se remontaban a más de una década. Un negocio floreciente construido sobre el sufrimiento de los más inocentes. Entre las páginas encontré algo que me heló la sangre. Una carta, dirigida al juez, fechada 15 años atrás. Hablaba de una entrega especial. Una familia apache capturada cerca del río. Padres eliminados. Niña de 3 años enviada según lo solicitado. La carta estaba firmada por el capitán James McGannon. Mi padre. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Las paredes del estudio se cerraban sobre mí mientras las piezas se encajaban con cruel precisión. Mi padre, el respetado capitán de caballería. El hombre que me había enseñado a montar y a disparar. El hombre que regresaba de sus misiones, con regalos exóticos y silencio pétreo. El hombre que había muerto en una emboscada apache cuando yo tenía 15 años. Una emboscada que ahora entendía no había sido casual. Una venganza por años de niños robados y familias destruidas. Salí de la mansión con el libro negro oculto bajo mi abrigo y el alma más pesada que nunca. No era solo un testigo de la maldad. Era su heredero, el hijo de un monstruo que había alimentado el sistema que ahora trataba de destruir. El amanecer me encontró en la habitación del hotel, revisando el libro una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa que pudiera exonerar a mi padre, alguna prueba de que había sido forzado a participar. Pero cada página solo confirmaba su complicidad voluntaria. Mi mundo se había desmoronado. Mi pasado era una mentira, mi presente una pesadilla, y mi futuro, si es que tenía alguno, dependía de las decisiones que tomara en las próximas horas. La decisión llegó con la claridad del mediodía. No podía cambiar el pasado, no podía devolver la vida a Nailin ni a los cientos de niños cuyos nombres llenaban el libro negro, pero podía asegurarme de que no hubiera más nombres que añadir a esa lista. Preparé mi plan meticulosamente. Un telegrama cifrado a un juez federal en Tucson con quien había trabajado en el pasado. Copias de las páginas más incriminatorias del libro. Nombres, fechas, cantidades. Suficiente para iniciar una investigación que ni siquiera el poderoso juez Blackwood podría detener. Visité a María una última vez. Le entregué dinero suficiente para escapar del pueblo. Le dije que partiera esa misma noche, que lo que estaba por suceder en Silver Creek no sería agradable. Sus ojos oscuros me estudiaron con una mezcla de gratitud y pena. Me dio un pequeño amuleto que había pertenecido a Nailin. Una piedra lisa con símbolos apache tallados. Protección contra los espíritus malignos, me explicó. Al anochecer me dirigí al almacén junto a la estación. Los guardias no esperaban problemas. Cayeron fácilmente. Dentro, las jaulas contenían a 7 niños. Ojos aterrorizados que me miraban desde la oscuridad. Les hablé con suavidad mientras abría los candados. Les dije que María los esperaba, que los llevaría a un lugar seguro. El más pequeño, un niño de unos 6 años, se aferró a mi pierna. No quería soltarme. Sus ojos me recordaron a los de Nailin en la fotografía. Le prometí que los hombres malos pagarían por lo que habían hecho, que nunca más tendrían que tener miedo. Una promesa peligrosa en un mundo como el nuestro. Una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, pero en ese momento era lo único que podía ofrecerle.
Cuando los niños estuvieron a salvo con María, me dirigí al salón principal. El lugar estaba lleno, como cada noche. El sheriff Thompson jugaba al póker en una mesa del fondo. Algunos ayudantes del juez bebían en la barra. Comerciantes y mineros celebraban un día más de prosperidad ilícita. Me senté en una mesa con buena vista de la entrada. Pedí whisky y esperé. No tuve que esperar mucho. El capitán Miller entró flanqueado por 2 soldados. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrarme. Una sonrisa lobuna se dibujó en su rostro mientras se acercaba a mi mesa. Me preguntó por mi interés en ciertos asuntos que no me concernían. Le respondí que todo lo que afectaba a los inocentes me concernía. Su sonrisa se tensó. Me dijo que era igual que mi padre, siempre creyéndome superior, siempre pensando que podía juzgar a los demás. Pero mi padre había entendido finalmente cómo funcionaba el mundo real, continuó. Había comprendido dónde estaba el verdadero poder y se había unido a ellos, hasta que su conciencia lo atormentó y amenazó con confesarlo todo. Un error que había pagado caro. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. La emboscada apache, la muerte de mi padre. Todo había sido una mentira. Lo habían silenciado sus propios compañeros cuando se volvió un riesgo. El capitán Miller se inclinó sobre la mesa. Me dijo que tenía 2 opciones: unirme a ellos como lo había hecho mi padre y disfrutar de los beneficios, o terminar como él y como la pequeña salvaje que había intentado desafiarlos. Mi mano se movió antes de que mi mente pudiera procesar sus palabras. El impacto de mi puño contra su mandíbula resonó en todo el salón. Los soldados desenfundaron sus armas. El sheriff Thompson se levantó de su mesa de póker. Era el momento que había estado esperando. El momento en que todos los demonios de Silver Creek saldrían a la luz. Sección 5. Renacimiento de las cenizas. Lo que siguió fue caos en su forma más pura. Disparos, gritos, cristales rotos, sangre en el suelo de madera. Mi cuerpo se movía por instinto, años de perseguir a hombres peligrosos convertidos en movimientos automáticos. El capitán Miller cayó primero, sorprendido por la velocidad de mi reacción. El sheriff Thompson logró disparar una vez antes de que mi bala encontrara su pecho. Los soldados dudaron, sin saber si defender a su capitán o salvar sus propias vidas. Los ayudantes del juez fueron más decididos. Me rodearon mientras los clientes del salón huían en todas direcciones. Recibí un corte profundo en el brazo. Una bala rozó mi costado. El dolor era intenso, pero lo ignoré. Había algo más fuerte ardiendo dentro de mí. Justicia, venganza, redención. Quizás todo a la vez. La puerta del salón se abrió de sinotes. Golpe. El juez Blackwood entró, furioso por la conmoción. Nuestros ojos se encontraron a través del humo de la pólvora. Reconocimiento mutuo. Depredador contra depredador. Me acusó de destruir algo hermoso. Un sistema perfecto que beneficiaba a todos. Le respondí que pronto todo el territorio sabría la verdad sobre su imperio, sobre los niños, sobre la sangre en sus manos. Su rostro se contorsionó de rabia. Desenfundó un revólver ornamentado y disparó sin apuntar. La bala se perdió en la madera del techo. Antes de que pudiera disparar nuevamente, salté sobre él. Luchamos cuerpo a cuerpo. Un hombre mayor pero fuerte, acostumbrado a imponer su voluntad. Sentí sus manos alrededor de mi cuello. Mis pulmones ardían por la falta de aire. En sus ojos vi la misma oscuridad que había visto en tantos hombres a los que había llevado ante la justicia. La oscuridad que quizás también habitaba en mí. Con un último esfuerzo logré alcanzar mi cuchillo. Lo hundí en su costado, no para matar, sino para liberarme. El juez aflojó su agarre sorprendido. Me incorporé tambaleante apuntándole con mi revólver. Le dije que la justicia del territorio lo juzgaría, que pasaría el resto de su vida en una jaula como las que él había usado para los niños, que su nombre sería recordado con desprecio por generaciones. El pánico inundó sus ojos. Suplicó, ofreció dinero, poder, cualquier cosa. Le dije que ya era tarde para negociar, que la rueda había girado, que el hombre blanco esta vez tampoco perdonaría. Las autoridades federales llegaron al amanecer alertadas por mi telegrama. Encontraron al juez Blackwood y a sus cómplices, bajo la vigilancia de los ciudadanos comunes de Silver Creek, personas que habían observado en silencio durante años temerosas de enfrentar el poder establecido, personas que finalmente habían encontrado el valor para tomar partido. El libro negro proporcionó evidencia irrefutable. Nombres, fechas,
transacciones. La red completa quedó expuesta. Jueces corruptos, oficiales del ejército, políticos, hombres de negocios respetables. El alcance del horror era mayor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Durante días, testimonios de supervivientes emergieron de las sombras. Sirvientes, trabajadores, niños que habían escapado. Cada historia, más horrible que la anterior. Un tapiz de sufrimiento tejido durante décadas a la vista de todos, pero invisible hasta ese momento. Mi propio nombre apareció en los periódicos. El hijo del capitán McGannon, desenmascarando la red que su padre había ayudado a construir. Algunos me llamaron héroe, otros traidor. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Visité la tumba de mi padre antes de partir. Una lápida simple en el cementerio militar. Había creído que descansaba con honor. Ahora sabía que su descanso estaba manchado por la sangre de inocentes, por decisiones tomadas en la oscuridad del alma humana. Deposité junto a su tumba el amuleto de Nailin, protección contra los espíritus malignos. Demasiado tarde para él, demasiado tarde para ella, pero quizás no demasiado tarde para los que vendrían después. Al alejarme del cementerio miré hacia las montañas donde habían encontrado a Nailin. El viento del desierto parecía susurrar su nombre, valiente, un nombre que ahora llevaría conmigo, grabado en mi memoria junto con tantos otros. Un recordatorio de por qué el silencio ante la injusticia nos convierte en cómplices. 3 años han pasado desde los eventos de Silver Creek. El juicio federal contra la red de tráfico infantil hizo historia. 17 hombres poderosos fueron condenados. Cientos de niños fueron rescatados a lo largo del territorio. Un sistema que había funcionado durante décadas fue finalmente desmantelado. Mi propio camino cambió para siempre. Dejé la vida de cazarrecompensas. El gobierno me ofreció un puesto como agente especial, rastreando redes similares que aún operaban en las sombras. Acepté sin dudar. María estableció un refugio para niños rescatados en la frontera con México. Un lugar donde las pesadillas podían transformarse lentamente en sueños. Donde niños apache, mexicanos y blancos pobres encontraban seguridad y respeto. La visito cuando mis viajes me llevan al sur. A veces, en las noches silenciosas entre misiones, los recuerdos regresan. El cuerpo de Nailin meciéndose en el viento. El libro negro con sus horribles secretos. La mirada de mi padre en la última fotografía que conservo de él. Momentos que definieron quién soy ahora. He aprendido que la oscuridad humana no tiene límites. Que los monstruos rara vez tienen aspecto de monstruos, que a menudo llevan trajes elegantes, tienen modales refinados y son respetados en sus comunidades, que la maldad más terrible es aquella que se esconde a plena vista, protegida por el silencio cómplice de quienes saben pero prefieren no ver. También he aprendido que la luz existe, incluso en los lugares más oscuros, que por cada hombre como el juez Blackwood hay personas como María, dispuestas a arriesgarlo todo por proteger a un niño. Que el valor no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Hace un mes, una niña llegó al refugio de María. Había sido rescatada de una red similar en Texas. No hablaba. No confiaba en nadie. Sus ojos contenían el mismo horror vacío que había visto en tantos otros niños. María me pidió que le contara mi historia. Le hablé de Nailin, de cómo su valentía había desencadenado el fin de un imperio de crueldad. De cómo una sola persona, incluso una niña, puede cambiar el curso de la historia. Mientras hablaba, vi algo cambiar en su mirada. Una chispa, un reconocimiento, la primera señal de que quizás podría sanar algún día. Esa noche antes de partir hacia mi siguiente misión, la niña me dio un dibujo, una figura con una estrella que supuse era yo y a su lado una niña con alas, Nailin, convertida en leyenda, en símbolo de resistencia. Llevo ese dibujo conmigo ahora, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos imaginar, de que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una responsabilidad diaria, de que el mal triunfa cuando los buenos callan, y sobre todo de que incluso en la oscuridad más profunda siempre existe la posibilidad de redención, no para borrar el pasado, sino para transformarlo en propósito, para convertir el dolor en acción, para asegurar que el sacrificio de Nailin y de tantos otros no haya sido en vano. Porque al final, la verdadera batalla no es contra monstruos,
externos, sino contra la indiferencia que habita en cada uno de nosotros, la disposición a mirar hacia otro lado, a aceptar la injusticia como inevitable, a creer que nada puede cambiar. Nailin me enseñó que todo puede cambiar, que una sola acción valiente puede desencadenar una avalancha, que a veces, solo a veces, incluso el hombre blanco puede aprender a perdonar. Y más importante aún, a no olvidar. Ahora dime, desde donde estás viendo esto, ¿alguna vez has sido testigo de una injusticia y has decidido actuar en lugar de callar? Si esta historia te conmovió, suscríbete. Es gratis y te prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas.